Buenas tardes a todos, estamos acá con el DevSecOps Community Hub, vamos a inaugurar nuestras DevSec Talks, donde hoy vamos a estar hablando de seguridad en startups. Mi nombre es Alfredo Pardo, soy miembro del DevSecOps Community Hub, y bueno, les presento a continuación a Chicho, que va a estar también presentando y acompañándonos junto a nuestros speakers. Chicho. Alfred, muchas gracias por la presentación. En esta oportunidad estamos con Pablo Pagani, Senior LATAM Security Manager en Professional Service en AWS, basado en Buenos Aires, con 20 años de experiencia en IT, en múltiples posiciones en la industria. Y también estamos con Santi Fernández, CISO de Clark, profesor de la Universidad de Palermo y director del Hackademy en Ecoparty. Bueno, vamos a ir hacia adelante con las preguntas. Vamos a comenzar con Santi. Primero preguntarte, Santi, ¿qué es lo primero que tenés que hacer cuando desembarcás como CISO en una startup? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Yo creo que como todo en informática, conocer el estatus actual es lo más importante. En mi caso en particular te hablo de lo mío, Alfred. La verdad que para ser CISO no hay un manual, sino que tenés compañeros, colegas con los cuales puedes consultar, basarte en tu experiencia, en tu conocimiento. Pero creo que lo primordial es entender cuáles son los puntos flacos para el negocio. Para eso vas a pasar por un estadio de entrevistas, donde vas a conocer el negocio a fondo, donde vas a conocer quiénes son tus clientes principales, cuáles son los dolores de tus clientes principales, y ahí trazar un roadmap en el cual vos puedas, basado en un framework, buscar un punto de equilibrio donde puedas hacer que el negocio continúe su operación, pero de una forma más segura, ¿no? Básicamente es eso lo que deberías de hacer en primera instancia, conocer tus herramientas. Para eso vas a tener que reunirte con a quien reportás, ya sea con los fundadores o con el CTO, con el CEO, saber cuáles son tus recursos y en eso trazar un mapa y en víspera de poder alcanzar un objetivo no deseado, que sería un grado de madurez en lo que es seguridad maduro, between brackets, ¿no? Excelente. Y bueno, para Pablo, ¿qué ventajas le puede dar un Cloud Service Provider a una startup, básicamente? Gracias, Alfred. Sí, a ver, en definitiva, a ver, una startup puede tener distintos desafíos y niveles, digamos, de operación, requerimientos, ¿no? Entonces es bastante fluctuante, ¿no? Y una startup es a veces también poco previsible. Entonces la ventaja que tiene, creo yo, la nube en estos entornos tan cambiantes es la flexibilidad, ¿no? La escalabilidad. Y de por sí la nube viene con un nivel de seguridad, y bueno, yo voy a hablar especialmente de AWS, ¿no? En sí los servicios están orientados de una manera que facilitan los procesos de seguridad, y dependiendo obviamente del tipo de servicio que se elija, puede ya tener muchos componentes de seguridad embebidos. Obviamente mientras más servicios administrados se usen, hay un montón de procesos y mecanismos que ya están embebidos en el servicio, entonces facilita mucho. Pero diría, digamos, como para resumir y por ahí como introductorio, también un poco parecido con lo que decía Santi, ¿no? O sea, el tema de nube también tiene mucho de comunidad y de hacer un servicio tan estándar de poder compartir, ¿no? En comunidades como esta y tantas otras comunidades que hay, compartir modelos, arquitecturas, ¿no? Y es como un lenguaje común que uno puede compartir gran parte de ese conocimiento con otros referentes, con conocidos, amigos, comunidades, etcétera. Y entonces es como mucho más sencillo abordar el tema de seguridad, por ahí comparado con lo que era previamente on-prem, ¿no? Donde uno tiene que construir básicamente todo de cero y era mucho más trabajoso, ¿no? O sea, como Está que muteado, Chicho. directamente, tranquilamente podrías ahí, Pablo, pedirle a un compañero que te baje un CloudFormation o un Terra de algo que ya hizo para, con 2 clics, estar operativo, ¿no?
tiene su contrapartida también, ¿no? Porque lo que rápido podés crear, porque la velocidad es inmediata, ya no hay que esperar el cable que venga de Estados Unidos, ni la plaqueta. En 2 clics ya tenés funcionando algo, también te mandás unas macanas rápidas, que tenés la posibilidad de solucionarlo rápidamente, ¿no? Pero tiene esa dualidad, ¿no? El cloud. Totalmente. Che, Santi, ¿y cómo es las primeras charlas cuando vos llegás a una empresa, con una charla con el CEO, con el founder, de cuando ya te encontrás con todo este panorama de la empresa, cómo le haces entender de qué tienen que invertir en dinero o algo que no generara retornos? O sea, Ujú. si saben que Mira, no va a haber sí, retornos. esa fue una de las partes más complicadas mía, Chicho, porque yo soy un CISO técnico, no soy un CISO ejecutivo, ¿no? Entonces, tal vez a mí hablar el lenguaje del negocio fue mi principal desafío, o empezar a hablar lenguaje de negocio es mi principal desafío. La ventaja, en mi caso particular, al haber llegado a CLAR, es muy similar a Naranja. Vos pensás que CLAR tiene casi la misma cantidad de usuarios que Naranja, el mercado es el mismo, el 35% de las divisas que entran a México vienen por remesas, ahí atacamos nosotros, el 80% de las personas que quieren sacar tarjeta de crédito son rechazadas en México. Entonces el negocio per se era bastante similar. Ahora, ¿cómo yo consigo recursos con el SEO y le hago entender al SEO de que seguridad dejó de ser algo que puede llegar a estar, sino que es un commodity, ¿no? Hoy el usuario que no tiene seguridad embebida en la aplicación directamente elimina la aplicación y va al competidor. Y ahí es donde nosotros como evangelistas tenemos que hacerle entender, más allá de que cuando los SEO son jóvenes, sin caer en la edad, ¿no? Son nativos digitales, están mucho más cerca de tecnología, no es lo mismo que cuando trabajaba en la corpo, que era mucho más complicado. Hoy vos les explicás o a veces te vienen a preguntar. Utilizo mucho benchmark, hay mucho benchmark para utilizar. Hoy, después de desastres naturales, vos sabés que viene ciberseguridad en el World Economic Forum, por ejemplo. Vos sabés hoy que ciberseguridad mueve más dinero que el tráfico de armas en el mercado negro. ¿Y cómo hago yo para trasladárselo o cuantificárselo? Yo particularmente te hablo de mi experiencia pasada en Naranja, 2 acciones que me hicieron estar muy cerquita del negocio y que me dieron visibilidad y me dieron la oportunidad de obtener recursos. Por un lado, hacerme cargo de lo que es el manejo de identidad del cliente, ¿no? Algo que la gente de seguridad per se lo deja muy de costado, lo agarra tecnología, no lo agarra nadie. Entonces, lo primero que hago es agarrar la identidad del cliente, traérmela, poder generar los rieles, las avenidas para que la gente de tecnología y de producto pueda crear una identidad del cliente tailor-made para el cliente. Eso me genera a mí no hacer el shift to the left de la seguridad, sino hacer un security by design, ¿no? Cada vez que hay un producto o algo que se está por hacer, sí o sí levantan la mano, Santi, vení, porque me necesitan. Entonces ahí ya me pongo muy cerca del negocio, empiezo a conocer los proyectos, empiezo a saber dónde puedo aportar, dónde puedo dar un valor agregado de seguridad. Y otro muy importante que hicimos en su momento fue protección de marca, ¿no? El hecho de hacerle entender que podemos trabajar lo que los americanos llamarían un fusion center, ¿no? Donde AML, seguridad y fraude se juntan, y aprender de esas 2 áreas que ya tienen mucho más bagaje en cuanto a lo que es cuantitativo, y trabajar en conjunto en vísperas de atacar diferentes factores que antes seguridad nos ocupaba. Protección de marca, 94%, 96% de la web no indexada. ¿Tenemos lead de tarjeta? Ok. ¿Cuál es el saldo de la tarjeta liquidada? Costo de reimpresión, costo de logística, entregar un número, cuantificar. Cuando vos empezás a cuantificar, el SEO te empieza a mirar de otra manera. Cuando te empieza a ver de otra manera, tu palabra toma mucho más poder y hace que esas pequeñas píldoras que vas metiendo, más allá de que te basas en framework y vos sabés que por cumplimiento deberías de tener X o tal cosa, le haces entender al tipo el hecho de que realmente tiene que invertir en seguridad. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a startup, Chicho, hay algo que se me hizo, si bien me asusté mucho al comienzo, yo venía de corporación, budget, voy a gastar tanto en este año. En startup es punto por punto, y cada punto se defiende. Entonces te hace trabajar y preparar cada uno de esos proyectos de una manera en la cual vos le hagas entender de otra forma, donde vos les puedas explicar los beneficios de una instalación, de tener más recursos, de atraer el talento,
que el tipo rápidamente lo descubre, ¿no? Esas fueron mis fórmulas y espero haber respondido tu pregunta y haber ayudado a alguno que esté del otro lado escuchando, ¿no? Bueno, sí, a mí personalmente, bueno, sabes que estoy en un puesto arrancando en este mundillo de management y la verdad que me sirve mucho porque también es parte de la estrategia que he adoptado, ¿no? Genial. Y bueno, también vinculado a eso, queríamos entender desde el punto de vista del CSP también, qué ventajas se puede ofrecer a estas startups desde el punto de vista de costos cuando están incorporando seguridad a su infraestructura o migrando a la nube o desplegando directamente en la nube. ¿Qué ventajas podemos mencionar desde el punto de vista de costos con respecto a eso? Y por ahí, Pablo, ¿dónde crees que falta entendimiento de estas compañías que miran a la nube desde el punto de vista de seguridad? Sí, un poco, a ver, incluso sumándome un poco a lo que decía Santi, ¿no? Con respecto a cómo posicionar el tema de seguridad, obviamente depende del tipo de compañía, por ahí el driver es diferente, ¿no? La industria financiera, o bueno, ahora la fintech, obviamente tienen una sensibilidad mayor con el tema de la seguridad. Hay otras empresas tal vez menos, por ahí empresas de manufactura, de logística, distribución, incluso con operaciones globales, dicen, mira, mientras los camiones salgan, digamos, no me afecta tanto, ¿no? Entonces cada industria obviamente tiene su sensibilidad, pero sumando un poco a lo que decía Santi, nosotros en AWS tenemos como uno de nuestros principios de liderazgo la obsesión por los clientes, ¿no? Y el tema de seguridad lo vemos internamente como una forma de asegurar ese compromiso con el cliente y de ganar la confianza del cliente, ¿no? En cualquier tipo de evento que pueda suceder hoy, que lo vemos todos los días en las noticias, vas perdiendo, ¿no? Un poco la confianza del cliente para hacer negocios con la empresa que sea, más obviamente hay ciertos rubros obviamente que son mucho más sensibles porque les impacta directamente. El caso, bueno, la salud, bueno, los financieros que hablábamos antes, hay como ciertos sectores que son obviamente más críticos, ¿no? Nosotros en la nube claramente tenemos decimos internamente que la seguridad para nosotros es prioridad cero, ¿no? Porque básicamente cualquier evento de seguridad impacta muy fuerte a nuestros clientes, que son todos basados en servicios digitales, básicamente, ¿no? La nube es básicamente es eso. Entonces, dependiendo del cliente, como te decía, hay distintos drivers y nosotros por industria también tenemos como una mirada distinta y un valor que podemos darle a distintas industrias y cómo drivear, cómo generar esas conversaciones con CISOs o CEOs o CTOs en distintas industrias, ¿no? Cada industria tiene como sus particulares, sus drivers. Por ahí volviendo a lo que decíamos antes y el desafío, diciendo tu pregunta, el desafío que nosotros vemos es este tema de la experimentación, que es buenísimo y que da la nube, a veces puede convertirse también en un problema mientras ese experimento quedó en producción, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que ese experimento evolucione, ¿no? Y bueno, ahora si querés pues, podemos profundizar un poco más, pero cómo logramos, si tenemos varios modelos, ¿no? Por ejemplo, el Well Architected, ¿no? Que es un modelo, o el Cloud Option Framework, hay varios modelos, incluso para startup tenemos un modelo particular que es un poco más recortado, que es el Startup Security Baseline, donde decimos, bueno, hay una serie de controles mínimos que deberías tener por cuenta y por workloads, ¿no? Entonces, y por eso también tenemos varios modelos, porque dependiendo del tipo de industria, de empresa, también las necesidades y los tiempos son otros. Entonces, cómo adaptamos y cómo trabajamos con esos distintos tipos de clientes para transmitirles nuestras recomendaciones, buenas prácticas y, bueno, también a través de comunidades desplegar distintas buenas prácticas que hacen a cada tipo de servicio, ¿no? O sea que sí, hay varias recomendaciones de
buenas prácticas y de postura, ¿no? De modelos de madurez incluso, decir, bueno, estás recién arrancando, no tenés que implementar un montón de controles, pero a medida que vas creciendo, podemos ayudarte a ir madurando, ¿no? Y es un poco también el trabajo que hay que ir haciendo en una startup, ¿no? De progresivamente ir acompañando el crecimiento de la compañía. Y por lo general vos te encontrás que las compañías te piden eso o tienen un desconocimiento total, porque por ahí muchas empresas asumen que yendo hacia la nube ya están seguros, desconocen el modelo de responsabilidad compartida. ¿Con qué situaciones te encontrás en general con eso? Sí, hay de todos los casos, ¿no? O sea, sí, hay en algunos casos hemos visto, o sea, tratamos de hacer mucha educación con el tema del modelo de seguridad compartida y de operación, pero sí, hay variedad de casos, ¿no? Hay empresas que solas, digamos, desarrollan unas capacidades de seguridad increíbles y que nosotros vamos a hacer a veces charlas o assessment o distintos proyectos con clientes y a veces nos encontramos con clientes que decís, bueno, me saco el sombrero porque conocen más de la nube que nosotros mismos de AWS y nos pueden explicar a nosotros y contarnos y compartir un montón de prácticas de cómo, porque algo que nosotros incentivamos mucho en AWS como una nube para construir, ¿no? Entonces, no son productos cerrados, sino que sobre los productos y nuestra recomendación es, y no necesariamente todo tiene que ser productos AWS, puedes integrar un montón de productos open source que son excelentes y poder hacer integraciones con múltiples otros servicios, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, no hay límite, ¿no? Y donde mismo nosotros nos sorprendemos de cosas que hacen los clientes que son increíbles. Y donde tratamos también eso de incentivar, o sea, que vengan los clientes y cuenten sus casos de uso, sus arquitecturas, y también no hay barreras, ¿no? Acá estamos en una charla de comunidad en Latinoamérica, donde muchas veces hemos visto cosas hechas en Latinoamérica que son pioneras a nivel global, ¿no? O sea, como que ese modelo también es disruptivo en ese sentido, donde vemos un talento, no solo en Latinoamérica, en general, en países donde uno normalmente no lo espera ¿no? o es algo disruptivo y fresco y nuevo, distinto de lo que tradicionalmente veíamos, y eso también es increíble, ¿no? Es muy enriquecedor. Excelente. Y ahí, bueno, nos das pie para empezar a hablar de talento. Justamente te queremos preguntar a Santi si cualquier persona puede hoy trabajar en una startup, cuáles son las skills técnicas y no técnicas que buscas para tus equipos y qué diferencias encontrás hoy con respecto a hace un par de años atrás, con esto de la pandemia, si algo cambió en ese periodo. Ya los que me vieron en otra charla, más o menos siempre hablo de lo mismo y estoy convencido de que el nuevo perfil de seguridad, si no programa, es un analfabeto digital de acá a 5 años. Ya lo vengo diciendo hace rato, así que ya debe quedar 4 años para ser analfabeto, porque la única forma de poder pelearle a esta velocidad que citamos anteriormente es la automatización. El automation es la única manera. Hoy cuando vos desplegás, no sé, una red de tránsito este-oeste, o una NAT Gateway, o un Transit Gateway, lo vas a hacer por código, necesitas aprender y saber lo que es un YAML. Después cuando ya esta estructura y esta caparazón está bien armadita, te empiezas a meter en los BFF y necesitas un token B2B, un B2C, un JWT. O sea, sin esas capacidades, hoy no vas a poder competir. Yo me fijo primero que nada en eso. Segundo, que realmente sienta que esto no es un trabajo, ¿no? Que lo disfrute como lo disfruto yo. Me parece que es fundamental, porque esto, o lo que hacemos nosotros en particular de seguridad, es algo que se lleva adentro, no es que se puede elegir y porque voy a ganar bien voy a seguir seguridad. Te tenés que mamar, te tiene que gustar.
Muchas veces que uno no se da cuenta, pero pasamos con el equipo más horas de las que deberíamos charlando de esto y tratando de afinar y mejorar. Me parece que saber programar, tener ese fuego sagrado son dos características fundamentales. Sí, un poquito que decía Pablo, ¿no? Ahí de esos experimentos que quedan colgados también. Creo que hay mucho de eso, ¿no? De chicos en nuestra región que están aprendiendo y que no tienen el seniority como para manejar estos bichos grandes. Y ahí es donde cuesta un poquitito, ¿no? Tratar de conseguir esa gente que realmente sea senior y no sea senior porque fue saltando de equipo en equipo, que pueda afianzar, que pueda hacer robusta la infraestructura y poder, en cierto punto, generar conocimiento para abajo. Creo que estamos en ese estadio. Hoy no tenemos una gran cantidad de talento porque se va afuera, están afuera, y cuesta conseguir esa gente que pueda apuntalar, que pueda enseñar. Una vez se va despegando un poco y ahí no se puede saber todo, ya es tanto, no se puede saber todo, así que andamos ahí en esa lucha, ¿no? Pero creo que esas dos cosas son fundamentales, ¿no? Saber desarrollar y tener ese amor por lo que uno hace, lo que uno busca, por lo menos. Totalmente. Yo también personalmente también busco, busco que también encontrar en el recurso el pensamiento, el famoso pensamiento paralelo, ¿no? O sea, decir, bueno, busquemos, a ver, además de lo técnico, bueno, a ver, ¿cómo vos te desarrollás al frente de un desafío, desafío nuevo, ¿no? Santi, perdón, Pablo, considerando, bueno, como decía Santi, la escasez de los recursos, además de ofrecer diferentes servicios en los cuales se apoya, ¿qué herramientas ofrece AWS a las startups para mejorar su postura en seguridad y, bueno, obviamente en adoptar buenas prácticas? Bien, sí, a ver, un poco comentaba antes algunos modelos, ¿no? que utilizamos y que son públicos y que están un poco también para lograr esa educación, transmitir esos modelos. Mencionaba para lo que es startups, hay un modelo, lo pueden googlear si les interesa, que es el SSB o SSB, ¿no? El Startup Security Baseline, que básicamente, por ahí para los que no conozcan tanto AWS, hago una pequeña referencia, ¿no? Nosotros, nuestro modelo, un poco de segregación o zero trust, ¿no? Que a veces puede sonar una palabra un poco bastardeada, a veces mal utilizada, pero cómo lograr básicamente compartimentar, ¿no? Es como un barco, ¿no? Un barco de estos cargueros, y decir, bueno, ¿cómo hago para que si choca contra un iceberg, ¿no? Que no se hunda el barco completo? Bueno, esa es una recomendación básica, ¿no? De que no es un concepto nuevo de nube, pero la nube también facilita mucho más el hecho de compartimentar cuentas y tener controles, ¿no? Es decir, bueno, si tengo una serie de cuentas de desarrollo, puedo aplicar algunos controles más ajustados a ambientes de desarrollo. Y si tengo cuentas productivas, puedo tener una serie de permisos que son distintos, puedo tratar de enforzar MFA, puedo utilizar alguna serie de controles apuntados a entornos que deberían ser un poco más controlados, ¿no? No dejar libremente que cualquiera, si estamos hablando de producción, por ejemplo, no cualquiera va a poder ir y borrar una base de datos, ¿no? Voy a querer enforzar, por ejemplo, una protección ante borrado, voy a querer controlar que tenga los backups activos. Entonces, el hecho de segmentar ambientes y tener claridad, a veces ese es a veces el desafío con la rápida experimentación, ¿no? Es decir, bueno, hago un prototipo, anduvo, le pongo un par de sprints más, le agrego funcionalidades y quedó en producción. Hay, bueno, modelos, ¿no? Donde la facilidad también que tiene la nube, por ejemplo, permite rápidamente eso, agarrar un CloudFormation de algo que hice en desarrollo y llevarlo a una cuenta separada, ¿no?
es cuestión de esto, el Secure by Design, ¿no? Que hablaba Santi antes, o el Shift Left, creo que también el trabajo que necesitamos hacer en seguridad también evolucionó bastante de ser un advisor, ¿no? O sea, hay un montón de hands-on, de operación, etcétera, pero también de mucho de hacer escuela, de explicar, de hablar, de compartir experiencias, de transmitir, y nosotros internamente, en inglés, no sé si en castellano dice mucho, ¿no? Pero raise the bar, ¿no? Nosotros decimos internamente como levantar como esa barra que esperamos de los developers, de los distintos equipos, ¿no? Es llevarlos, y hay herramientas muy piolas, por ejemplo, para aplicar una startup, que puede ser un threat modeling, ¿no? Decir, bueno, a ver, vos que sos el desarrollador y que conocés la arquitectura, ¿por qué no haces vos el threat modeling, no? Como que uno viene de una escuela también donde, el de seguridad viene, hace el threat modeling y le dice todo lo que tiene que hacer. Sí. Bueno, no es más así, ¿no? O sea, cambiar nosotros también nuestros paradigmas de seguridad, donde nosotros somos los que sí, sabemos de seguridad, pero por ahí nos conocemos todos los recovecos de la arquitectura, ¿no? Entonces, ¿por qué no haces vos el threat model? Yo te ayudo, ¿no? Y Claro, lo hagámoslo hagamos juntos. juntos. Exactamente. Claro, no ser el de seguridad que viene a decir, no, esto está No. mal. Entonces, bueno, eso por un lado, con lo que decía de las cuentas y la segregación, y también controles, esto basado en las cargas de trabajo, en los servicios, en las aplicaciones, que ahí es donde el threat modeling ayuda mucho, ¿no? Y dar esa chance a que los devs, a lo que los equipos de producto puedan identificar y cada vez ellos mismos se desafíen, ¿no? Y nosotros ser alguien que los está desafiando, challengeando, y dándoles también herramientas visibilidad en nuestra experiencia para poder que ellos hagan ese upskill, ¿no? De conocimientos y de controles. Estamos, digamos, también hay modelos de GitOps, hay una serie de modelos que vienen a ayudarnos a, bueno, no todo es, digamos, el equipo de seguridad no puede escalar a proteger absolutamente todo, ¿no? Entonces, estos modelos que tenemos de DevOps y de operaciones cada vez más basadas en código, para lo que decía Santi, también hoy en día los usuarios cada vez ¿no? son más técnicos, y los usuarios ya no son más los que están diciendo haceme un data lake, ellos tienen los datos, tienen acceso a los datos, ¿no? Cada vez los usuarios son más, ya no es más el usuario que usa el Excel, ¿no? O sea, los usuarios hoy tienen acceso a herramientas muy poderosas, y también eso, ¿no? También los usuarios, cómo ayudamos a que los usuarios tengan esa conciencia y ese upskill en términos de cómo manejar, porque hoy los usuarios usan múltiples nubes, ¿no? Entonces, ese trabajo también es un desafío para seguridad. Y bueno, la educación ahí creo que es, ¿no? lo primero, ¿no? Lo más difícil, pero lo más importante. Totalmente de acuerdo. Educarlo al desarrollador, creo que es creo que ahora los propios desarrolladores ya se dan cuenta que tienen que tienen que saber un poquito de seguridad. Sí, es Sí, parte pero de es ser porque, senior. sí, Claro, aparte también porque no les pasa el bill, ¿no? bueno, Totalmente. Si no les pasa el eso bill, lo educas a los palazos, no te queda otra. es exactamente. Sí, sí. Santi, volviendo a lo que mencionabas al principio de que en una startup tenés que pelear ítem por ítem, fundamentando, ¿qué otras grandes diferencias encontrás en implementar seguridad en una startup versus implementar en grandes organizaciones, que es lo que te tocó trabajar en el pasado, Sí, básicamente? en Naranja teníamos mucho volumen. Yo creo que los proyectos tienen que tener tres variables. Una es el talento, otra es tiempo y otra es dinero, ¿no? Si te falta alguna de las tres variables, el proyecto no va a funcionar, ¿no? Una de las cosas que nosotros teníamos en Naranja era que nos estaba faltando talento, entonces tomamos una decisión de blindar los puestos claves
y sobredimensionarnos, ¿no? Porque en ese alto grado de rotación y en pasar a ser una escuelita para la Argentina en cuanto a lo que eran perfiles cloud, entendíamos que sobredimensionándonos con talentos blindados íbamos a decantar y a poder tener engagement de esa gente para poder escalar, ¿no? Yo hoy que veo en una startup, a diferencia de lo que veía con respecto al talento, particularmente ahí, te digo que fue increíble el salto de seniority que encontré. Yo antes decía 2 o 3 palabras y decían, uy, qué inteligente este chico, qué bien, sabe. Y en la Premier Daily, volví a las dailies y todo eso, porque son equipos mucho más reducidos, los gringos estaban hablando de IOPS de base de datos y que era más performante, si ir por Aurora o pasarlo un Postgres, y si spliteaban las tablas, ¿viste? Y nada, a mí la cabeza me explotó. Y lo más loco de todo es que los flacos hicieron la migración. No les importó nada, lo hicieron en 2 minutos, flum. Después, algo que también veo que es raro, que no lo entendía, no había un forecast o un headcount para la gente, ¿no? Hacer un backfill y todo eso. Vos tenés una bolsita de dinero y en esa bolsita de dinero podés traer 10 alemanes o 20 turcos o 25 argentinos. Entonces, ahí también me estalló un poco la cabeza. Por eso, nada, estamos armando un equipo en Argentina porque entiendo que tenemos gente con mucho talento. Otra cosa que veo en la startup que no lo veía antes es que los temas están en la mesa y antes de que vos empieces a hacer el management, ya alguien lo levantó. Por eso que decía anteriormente, ¿no? El seniority no está dado porque fueron saltando de compañía en compañía, sino porque tienen años de experiencia, levantan los tópicos y la devuelven redonda y la ponen en la mesa, ¿no? Eso fue bastante raro. De hecho, al principio me sentía perdido porque me sacan mi principal arma, que era hablar con la gente, saber cómo estaba, acompañar, educar, bien, mal, ¿no? Después lo dirá la gente, ¿no? A mi formato, ¿no? Tratando de darle todo, pero no le puedes dar nada a la gente que ya sabía todo, ¿no? Así que ahora estoy en un mood mucho más de escucha, mucho más de aprendizaje. La velocidad que lleva la startup es completamente diferente. Las cosas pasan de una semana a la otra realmente. Yo trabajaba en una empresa, una tech company, y la velocidad, si bien comparándome con un ambiente tradicional, era bastante elevada, acá las cosas pasan a la velocidad del sonido. Ya no sé cuál es, la del sonido, la de la luz, la más rápida, pasan más rápido. Lo cual también te hace sentir vivo, te hace sentir que podés crear con menos restricciones y te hace pensar que si las cosas van mal, podés rápidamente virar el timón y volver el barco orientado donde tiene que ir. Esas son como las principales diferencias que encontré en una startup real de lo que yo venía habituado, ¿no? Te permite tener otra cintura para los errores, me parece, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. No sé, cosas re locas que me pasaban, Chicho. Por ejemplo, ahí, y trayendo relación a AWS, que nosotros somos usuarios, nosotros estamos acostumbrados de vez en cuando a entrar a la GUI y revisar algo. En estos ambientes de seniority alto, no hay ni GUI, nadie toca nada, y es todo Terra, Pulumi. Si vas a hacer un cambio, es en el código, es un PR, se comitea, se aprueba y sale, ¿no? Eso también te hace a vos que cuando camines y transites el camino de la prueba y de la experimentación, camines mucho más seguro, porque vos sabés que vas un commit para atrás y estás con la infra igual que hace 5 minutos, ¿no? Claro, claro. Es realmente infraestructura como código, eso. Claro. Pablo, quería preguntarte, con las empresas hoy que están adoptando AWS, bueno, ustedes tienen el Cloud Adoption Framework, pero ¿cuántas de ellas entienden el valor que les dan estos recursos de seguridad, como Security Hub, Control Tower? ¿Y cuántas de ellas lo adoptan al principio? Si tuvieras que hablar de un porcentaje y imaginarnos cuánto hace falta en concientización para que entiendan el valor que realmente dan esas empresas, ¿cómo lo podrías describir a eso? Sí, a ver, yo
tengo una visión en cuanto a tooling y demás, a veces menos es más, ¿no? Es decir, yo no recomendaría decir, habilitar todos los servicios de seguridad, así, bueno, anda de a poco. Algo básico que sí recomendaría es habiliten Guard por ejemplo, ¿no? Tengan una mirada en login, monitoring, o sea, sepan lo que está pasando. Pero después es un camino, ¿no? O sea, ir y prender un montón y uno también, digamos, de la experiencia, decir, bueno, aprender un montón de herramientas y después no vas a tener el ancho de banda, el conocimiento para mirarlas todas, etc. Poder ir de a poco, entender qué es lo que estás necesitando en cada momento. ¿No? Lo que Santi decía, la experiencia, el seniority también te da ese entendimiento de, ok, estoy en un cierto nivel de madurez, estoy en una startup, estoy arrancando, no voy a pretender tener un nivel SOC 2 o implementar ISO 27001. No, vas de a poco, vas viendo qué es lo que necesita el negocio. Obviamente que hay ciertos controles mínimos, por eso esto que te hablaba antes del framework para startups, ¿no? Y decir, bueno, vamos de a poco. Control Tower, si vamos a hablar servicios, por ejemplo, sería como un paso, un pequeño paso, ¿no? En cuanto a ganar más madurez, gobierno, estructurar un poco mejor, tener una serie de políticas, ¿no? De guardrails y sí, lo que nosotros incentivamos mucho es esto de dar libertad, pero con controles, ¿no? O sea, dar libertad a los equipos de producto, de desarrollo que puedan experimentar con ciertos límites y controles, ¿no? Por ahí te toca un junior, viene y prende una instancia gigante y al otro día te encontrás con el billing estallado, ¿no? Entonces, eso, tener un cierto, obviamente, gobierno mínimo, no solo en seguridad, en general, digamos, de operación. Nosotros tenemos un concepto que es el CCOE, ¿no? El Center of Excellence, ¿no? Donde necesitas algunas personas que tengan como ese conocimiento y que puedan guiar, ¿no? Obviamente no todos los desarrolladores, todos los equipos de producto tienen que ser expertos en todos los servicios, en todos los... Pero tener algunas personas que sean referentes, ¿no? Y que puedan asesorar, que puedan implementar algunos controles y que se puedan ir madurando y progresivamente mejorando, ¿no? O sea, no existe ni todo lo perfecto de entrada, ni de finalización tampoco, ¿no? Nunca va a ser perfecto. Y algo que también a veces sí se deja, vemos que se deja un poco para el final, es el tema de incident response, ¿no? Y ahí donde ya tuvo un par de incidentes y dice, bueno, no es algo que habría que dejar para el final. Tampoco es que necesitas automatizar las respuestas de entrada, pero tener siempre una mirada, decir, bueno, a ver qué es lo que, o sea, en ese threat modeling que hablábamos antes, bueno, qué es lo peor que nos podría pasar, y no sé, que nos borren una base de datos, o que nos tiren abajo esta instancia que es crítica. Bueno, ¿y qué vas a hacer si eso pasa, no? O sea, hacerse algunas preguntas, ¿no? Hay algunos, incluso si les interesa el tema de threat modeling, no conocen mucho, hay un modelo de Shostak que está en YouTube, que habla de threat modeling, y muy chiquititos, son videos muy cortitos, que básicamente arrancan con básicamente eso, ¿no? Preguntarse, bueno, ¿qué es lo que más me podría doler si esto falla, si tengo un problema, ¿no? Y eso es algo también muy, muy interesante para tenerlo ahí en la mesita de luz, ¿no? Y todos los días volver a buscarlo. Excelente. Pablo, y gracias por lo que nos estás ofreciendo. Después cuando nosotros editemos, vamos a pasar todos los links y los videos abajo en las descripciones. Y como para ir un poco cerrando, y ya que estamos hablando un poco sobre las fuentes y las bibliografías, em,
esto vamos para los dos, si querés, Pablo, comenzar. ¿Qué fuentes, qué bibliografías o eventos recomendarías para la comunidad? Y bueno, Santi, después también para vos. Sí, a ver, bueno, esa que te decía de Thread Modeling, hace poquito también AWS sacó un workshop de Thread Modeling, también lo podemos incluir si quieren ahí entre esos links, que es bastante práctico y hands-on. Yo ahora, si me preguntás, estoy leyendo un libro de Metamanagement de Freddy Kaufman, nada que ver con seguridad, pero eso es lo que estoy ahora leyendo. Y esto, o sea, lo que yo recomendaría hoy, más que bibliografía por ahí, que por ahí para los que estamos en lo técnico tal vez es un poco, sí, bueno, uno está todo el día trabajando y encima ponerse a leer de arquitectura, de patrones, por ahí te quema la cabeza. Hay varios libros que podríamos recomendar de patrones y de arquitectura, pero ahora que volvimos un poco a los eventos, para mí es fundamental esto, el networking, hablar con conocidos, con gente de la industria, lograr como compartir estas experiencias. Me parece incluso mucho más valioso ver lo que están haciendo pares, lo que están haciendo otros, también como una forma de esto, de aprender y de seguir creciendo, ¿no? Totalmente. Yo Santi. te voy a dar mis recomendaciones. Primero principal, creo que estamos en una etapa de Back to the Basic, ¿no? Y creo que el libro de CISP de Harris, el CCSP nuevo Cloud, son dos libros que tienen que estar en la biblioteca impreso, o sea, físico, sacarlo, ponerlo. No hay un día que no me pregunten cómo aseguramos base de datos y qué podemos hacer para que puedan consultar, y empieza mi cabeza a hacer ruido, tokenización, era una base en el medio, y cómo hacemos. Bueno, son libros que tenés que tener para consultar. Después no te voy a dar una página web en particular, yo lo que utilizo son muchos lectores de RSS, y donde veo una página que realmente me parece piola y que está actualizada, la sumo a ese feed y paso bastante tiempo en mis concentradores de RSS RRS para estar ahí leyendo qué es lo que pasa, qué es lo que deja pasar. Me parece que es fundamental. Y después me pego un ratito, una vueltita por HipHub para ver los mejores proyectos. Pero no para ver qué hace el proyecto per se y porque tiene tantas estrellas, sino doble clic y ver cómo están codeando, si están utilizando módulo, no utilizan módulo, cómo se llaman las funciones, si hay clases públicas, no hay clases públicas, empezar a revisar un poquito qué es lo que se viene, y nada, después te vas a quemar la cabeza y salís para Go, te vas para RAS y empezás a ver otros lenguajes y ves que la gente empieza a generar eso. Me parece que gastar una horita ahí todos los días es súper nutritivo. Y nada, y después si seguís gente piola en LinkedIn también vas a encontrar muy buen material. Los chicos de AWS, Darío, siempre suelen postear. Ahora hay un loco nuevo que está trabajando con los chicos que te hace un summary semanal de las noticias que sacó AWS. Me parece que está por ahí la papa actual. Sí, yo también me sumo a estas recomendaciones. El networking, fundamental, y también el feed de noticias, también yo tengo un canal de Slack ahí aparte, donde lo que encuentro lo sumo ahí, chao, y me llegan las notificaciones y le pego una leída. Alfred, ¿tus recomendaciones? Sí, bueno, reforzando por ahí lo que había marcado Pablo del modelo para startups, hay un modelo de security que ofrece AWS en cuanto a madurez, que está muy bueno para verlo y poder pensar las etapas de implementación. Los workshops están buenísimos para entender herramientas como Control Tower, por ejemplo. Hay muchas empresas que ofrecen sandbox para poder meter mano a toda esa tecnología. Y bueno, y seguir a gente, por supuesto, en redes sociales, como decía Santi, mucha gente, el mismo Pablo comparte también
novedades de los servicios de AWS y bueno, también en Twitter hay mucho movimiento en Twitter también sobre novedades en el mundo de seguridad, así que bueno, armarse un buen feed en ambas redes sociales, sin duda. Bueno, chicos, como para ir cerrando y justo vamos con una última consulta, una última pregunta para los dos, más relacionado a lo que es Corpo, ¿sí? También vamos a empezar por Santi. ¿Qué recomendaciones le darías a quienes comienzan a diagramar su estrategia de ciberseguridad para las startups cloud native? Buscaría un framework que realmente te haga sentido. Yo en lo particular aconsejo SysBenchmark. Me parece que es un framework bastante agnóstico. No, lo que comentó Pablo súper sirven y son vitales. De hecho, utilizamos CAF con el señor Alfredo en Naranja en su momento, pero me parece que hay que buscar algo agnóstico y SysVenture me hace sentido. Me parece que hay que pensarlo bien tácticamente y estratégicamente, y ahí Sys te da una ventaja, que son las 3 oleadas. Para los que no saben, SysBenchmark tiene 153 controles diferenciados en 13 oleadas, que atacan 18 grupos de controles o 18 grupos de dolores. Eso te ordena mucho, cómo te querés ver a 3 años, cómo te querés ver a 5, es muy importante. Y en eso va a ir atado un montón de cosas, ¿no? Tengo el objetivo, tengo cómo llegar al objetivo, qué me falta. Va a ser importante resolver y preguntarse, ¿no? Pablo. Sí, yo creo que, a ver, sobre todo pensando en una startup, ¿no? O bueno, si fuera una corporación también, ¿no? O sea, pensar en cómo escalar, ¿no? Cómo escalar, Santi lo decía al principio, hoy hay que pensar en código, ¿no? Hay que pensar en mecanismos o procesos que sean escalables, no depender o tratar de depender lo menos posible, sobre todo para los procesos que son diarios, tratar de evitar lo manual, ¿no? O sea, tratar de automatizar, de dar servicios que sean self-service, de gestión, ¿no? Un poco más centralizada o desatendida para los servicios de seguridad. Sobre todo para temas, o sea, hoy y en las corporaciones yo sigo viendo mucho en las empresas grandes, incluso banca, etcétera, que tienen presupuestos para invertir, que hay, por ejemplo, el tema de identidades y accesos se sigue gestionando de una forma muy manual, ¿no? Y habiendo tantas herramientas y tanto, incluso sin necesidad de comprar una mega herramienta y un montón de cositas que se pueden automatizar y hacer mucho más fiables, ¿no? Que una persona a mano creando usuarios. Y sí, eso sería una recomendación que le daría a las empresas que siguen haciendo como la parte de gestión de identidades manualmente, ¿no? Y que no, lo hace seguridad porque es un tema sensible. A veces al contrario, delegarlo, automatizarlo, es mucho más robusto, ¿no? Medible, lo podés auditar, lo podés controlar, que una persona con el título de seguridad haciéndolo manualmente, ¿no? Entonces, sí, o sea, los controles que decía Santi totalmente. Nosotros los dividimos como en 5 épicas, ¿no? La parte de identidades, data protection, controles de infraestructura, controles detectivos y respuesta a incidentes, ¿no? Entonces pensar, o sea, tener algún modelo, obviamente necesitas algún modelo mental para diagramar una estrategia de seguridad, necesitas algunos compartimentos y madurar, ¿no? Armar ese plan que decía Santi y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a poder hacer en este trimestre, en el segundo, en el tercero, y trabajar lo más agile posible, ¿no? O sea, y más allá de que de vuelta la palabra puede ser un poco cool, los requerimientos van cambiando, las necesidades, la criticidad de los temas va cambiando, entonces
tampoco perdería mucho tiempo en decir, bueno, vamos a planear de acá a 3 años porque mañana por ahí tenés que tirar toda la basura y hacerlo de vuelta. Ir iterando, ir mejorando y madurando y construyendo las bases, ¿no? A veces hay eso de vuelta, por ahí con el ejemplo de IAM, a veces vemos grandes empresas que no hacen, por ejemplo, algo básico como es el parchado, no lo hacen consistentemente, ¿no? Entonces, esos procesos que son básicos, que son fundacionales, dedicarles tiempo y que son iterativos, que toda la vida vas a tener que parchar, toda la vida vas a tener que crear usuarios, toda la vida vas a tener que hacer algún tipo de login, esos procesos básicos, hacerlos bien una vez, los puedes ir mejorando, robusteciendo, pero tratar de eso, automatizarlo y tener como un foundation sólido, ¿no? en esos procesos. Claro, claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo que las empresas a veces como que hasta desaprovechan al recurso, ¿no? Teniendo cosas manuales. Estás desaprovechando un recurso. O sea, pero bueno. Chicos, bueno, estamos llegando al final. Quiero agradecerles al team por esta oportunidad. Agradecerles también, bueno, obviamente a nuestros invitados de hoy, la primer edición de este DevSecOps Talks que estamos lanzando de la comunidad. Pablo, de ya muchísimas gracias. Si querés unas palabritas y si tenés, y bueno, también Santi, obviamente agradecerte por el tiempo y las ganas de siempre que nos das con todo tu conocimiento también. Gracias, Chicho, gracias por la invitación, chicos. Y Pablito, lindo compartir un espacio con vos. Lo mismo que, bueno, los chicos que son amigos de hace años, así que nada, gracias y a disposición para lo que necesiten. Me sumo al agradecimiento y le doy un doble valor porque estamos ya a mediados de diciembre con calor, así que les agradecemos muchísimo la predisposición. Ojalá que mucha gente pueda ver estos consejos que han sido súper útiles. Y bueno, esperamos poder contar con ustedes también a futuro. Así que muchísimas gracias. Que tengan una buena finalización de año, felices fiestas. Y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias, chicos, gracias, un placer compartir. Gracias. Abrazo, chicos. Chao. Muchas gracias.